Bueno, bienvenido, padre. Hoy un día muy especial, se cumplen 10 años puntualmente de la elección del cardenal Bergoglio como el Papa Francisco. 10 años después, ¿qué ha visto en esta década? Porque se habla, es una institución con muchos años de existencia, donde por ahí los cambios no son tan rápidos, donde me imagino que el Santo Padre se enfrentó con una serie de situaciones con las que tuvo que lidiar dentro de la Iglesia y también las que imponen la realidad. ¿Cómo ha visto estos 10 años de papado de Francisco? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para compartir esta alegría. Y creo que lo primero es dar gracias a Dios. Yo no dudo que Francisco es un gran regalo de Dios para el mundo, para la Iglesia, no porque sea argentino, podría ser peruano, colombiano, ecuatoriano, pero haber tenido la gracia de un Papa latinoamericano y con la línea de reflexión bíblico-teológica que tiene Francisco, ha sido una gran novedad para la Iglesia, ¿no? Acostumbrada a papados europeos, la primera vez en 2000 años que tenemos un Papa latinoamericano, y eso ha traído a la Iglesia una frescura nueva, una mirada nueva, el aporte de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia universal, y eso ha sido una riqueza enorme, no siempre comprendida por todos, sobre todo en Europa, que hay un catolicismo más envejecido. De golpe la frescura del Papa Francisco ha generado un cimbronazo, sin duda alguna, ¿no? Pero creo que si uno mira estos 10 años, hay muchísima gente que ha vuelto a la Iglesia, católicos que se habían alejado. Hay una admiración muy grande en el mundo, de creyentes y no creyentes, porque Francisco, en primer lugar, es el que nos vuelve a conectar con la frescura de la persona y la palabra de Jesús. Yo creo que eso es lo más importante. La Iglesia con 2000 años, santa y pecadora al mismo tiempo, también ha ido acumulando un montón de cosas, costumbres, criterios que poco tienen que ver con la persona y la palabra de Jesús, ¿no? Francisco es como que ha vuelto a ponernos en esa fuente, que es lo que ha hecho el Concilio Vaticano II en su momento, que culminó en 1965, pero había quedado medio ahí quietito. Bueno, Francisco creo que es el que trae esa gran frescura que a mucha gente le ha entusiasmado, decir, bueno, realmente esta era la iglesia que yo esperaba, esta era la iglesia que yo esperaba que me reciba, una iglesia de puertas abiertas, que no juzga, que no condena, una iglesia que es para todos, particularmente para los últimos, los más pobres, los sufrientes, los indefensos, los que no cuentan, aquellos de los cuales dice el Papa Francisco, los que encantaban, ¿no? En la sociedad del consumo, del éxito, de la ambición. Sí, yo creo que Francisco ha traído esa novedad que es volver al original del cristianismo como gran mirada primera, ¿no? Después hay un montón de temas para ir concretando, ¿no? Pero creo que esa apertura de Francisco al mundo y una iglesia que no quiere ser más una iglesia cerrada es una de las maravillas de Francisco. Culmina esta primera idea en el primer escrito que él nos regala, que se llama La alegría del Evangelio. Dice esto concretamente, que ya lo decía en Buenos Aires, ¿no? Prefiero una iglesia accidentada, manchada, herida por salir a la calle y no enferma por vivir encerrada en sí misma y perdida en una maraña de procedimientos y de costumbres que no llevan a ninguna parte, ¿no? Ya esa mirada de una iglesia abierta, con todos los riesgos que eso supone, ya es una... Por ahí hizo, y esto le consulto si también lo ve de la misma manera, ¿no? Poner sobre la mesa temas como el medio ambiente, los adultos mayores, digamos, ¿no? Y el consumismo, que es un mal de esta época. Sí, justamente Francisco vuelve a lo más original de la figura y la palabra de Jesús. Desde ahí aparecen sus grandes temas. Insisto, una iglesia abierta, una iglesia que es para todos, una iglesia que no juzga, que no condena, que recibe la vida como viene, para abrazar, sanar, curar, incluir. Esa mirada es muy fuerte. Desde esa mirada, Francisco se ocupa de temas a veces dejados de lado. Pues nombraba el tema de los adultos mayores, de los ancianos, muchas veces no tenidos en cuenta, sobre todo en la cultura occidental, ¿no? Más consumista, individualista.
individualista, donde lo importante es el bienestar individual, personal, como que los abuelos quedan ahí de costado, ¿no? Nos olvidamos, como dice Francisco, que son la gran sabiduría, las grandes luces que tenemos que nos ayudan a caminar, a entender la vida, su experiencia y aprender a mirar a los ancianos es parte de esta mirada de una iglesia abierta que no descarta a nadie y que valora la riqueza de todos, ¿no? Desde esa mirada también el Papa ha tenido una extraordinaria apertura a tanta gente que ha sufrido por sus situaciones matrimoniales, personas separadas, en nuevas uniones, vueltos a casar, muchas veces han sido discriminados, dejados de lado en una iglesia, mirados con cierto prejuicio. El Papa volvió a lo más original de la moral católica, así, bueno, Dios mira a cada uno desde su situación y Dios valora la fe de cada uno, cualquiera sea su situación, y hay una riqueza en cada persona, no son cristianos de segunda, de cuarta. Creo que Francisco va terminando con esa idea de un catolicismo elitista que se siente con el derecho del dedito acusador para decir quién está en pecado, quién no está en pecado, que es una locura absoluta, porque ninguno somos Dios para ponernos a juzgar la intimidad, la conciencia, lo que hay en el corazón de cada persona, que es lo que dice Francisco cuando le preguntan sobre temas más complejos, ¿no? Dice, ¿quién soy yo para ponerme a juzgar, ¿no?, la vida de los demás? Esa mirada es extraordinaria y desde ahí también Francisco tiene una mirada integral de la ecología, pensando en el bienestar de la humanidad, no solo la ecología en cuanto al cuidado de la naturaleza, sino la ecología integrando a la persona. Por eso él habla de ecología integral en ese documento Alabado sea o Laudato si en latín, donde él dice, bueno, tenemos que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, porque en una sociedad individualista, consumista, que busca siempre el lucro, el bienestar personal, que no le interesa cuidar el planeta, la tierra, con tal de conseguir riquezas a corto plazo, eso también genera más pobreza, genera más exclusión, genera más gente al margen del bienestar al cual están todos llamados como hijos e hijas de Dios. Por eso dice que no solamente hay que escuchar el clamor de la tierra, sino también el clamor de los pobres. Eso también es ecología, ¿no? Lo cual implica ir cambiando la mentalidad y entender que el mundo no puede funcionar desde esta mirada de un consumismo alocado que siempre termina beneficiando a unos pocos en detrimento de grandes mayorías, ¿no? Lo cual le ha valido, por supuesto, enfrentamientos con grupos más minoritarios, grupos que son los que manejan, en definitiva, ese mundo financiero del mundo y que si no hay una mirada de cuidado del planeta que incluye el cuidado del hombre, es muy difícil salir adelante, ¿no? Pero esas miradas el Papa ha ido instalando en la Iglesia, en organismos internacionales, con distintos grupos, en sus distintos viajes. Y el tema de los viajes también es interesante. Ha privilegiado muchas veces viajes a lugares pequeños del mundo. Tal vez lo que no cuentan, un pequeño país en el África o en el Asia, ¿no? Que dice, bueno, a ver, son países potencias, no, pero hace lo de Jesús. Siempre empezar por los últimos, por los que no cuentan, los que no interesan, o aquellos que son más explotados, por esa mirada globalizada del lucro, de la explotación. Bueno, Francisco ha tenido esos gestos, él se mueve mucho con gestos. Todo el tema de los inmigrantes que llegan a Europa, ¿no? Ese mundo de la pobreza, de la marginación, fruto de los grandes intereses económicos que no tienen problema en destruir el planeta, generando más pobreza en busca del lucro personal, que genera tantos inmigrantes, ¿no?, en busca de nuevas oportunidades. Y Francisco eso tuvo que lidiar en Europa con esto de abrir las puertas, recibir a todos, dar nuevas oportunidades, ¿no? Pero bueno, es una gran línea que le está tratando de llevar adelante, que ha generado existencias tanto dentro como fuera de la Iglesia, viviendo en minoría, ¿no? ¿Le sorprendió la elección en su momento internamente? ¿Cómo fue ese 13 de marzo, digamos? Sí, la verdad que para ese momento estaba trotando en la costanera ese día. Y cuando volví, prendí la tele para ver noticias y estaba lo de Francisco, y la verdad que me sorprendió. Honestamente no pensé
que podía ser elegido. En el cónclave anterior se había hablado algo de Bergoglio, pero como al pasar, ¿no? Pero él ya tenía una edad avanzada, era grande, no era un cardenal de los más jóvenes, así que la verdad que en lo personal no se me ocurrió que pudiera haber sido elegido. Así que cuando lo escuché me alegró profundamente, insisto, no porque sea argentino, que es una alegría adicional, digamos, ¿no? Yo no lo conozco personalmente, nunca lo vi, nunca estuve cerca de él en un contacto más personal, pero sí había leído muchísimas cosas de él y me entusiasmaba enormemente su reflexión, su forma de pensar. Y Bergoglio había tenido una fuerte participación en la conferencia de los obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida en el 2007. Él fue el gran conductor de la reflexión de ese documento y la verdad que fue un documento maravilloso, ¿no? Que muchas de las cosas que dice Francisco están plasmadas en ese documento de los obispos latinoamericanos del 2007 y la verdad, desde ahí que yo le tengo una admiración muy grande, ¿no? Así que me alegró profundamente cuando fue elegido. Y la última con respecto a lo que es este aniversario del papado. ¿Qué otro gran tema o hacia dónde cree que va a estar la mirada en base a últimos discursos o últimos gestos del Papa? La verdad que no, me cuesta ponerme en su cabeza porque no sé, pero me imagino que debe estar preocupado también por la continuidad de este camino que él viene haciendo. De hecho, es una persona grande, no sé cuántos años más Dios nos regalará su presencia, pero me imagino que todas las reformas que está haciendo en lo que llamamos la curia romana o el Vaticano, que donde se toman muchas decisiones, donde ha encontrado muchas resistencias, ¿no? Porque bueno, ahí hay muchas cosas enquistadas de hace muchísimos años, así como dice el Papa Francisco, ¿no? Así como hay gente muy buena en el Vaticano, también hay sectores que están muy lejos de lo que Jesús ha anunciado y espera de nosotros. Y bueno, hacer esa reforma en la conducción de la Iglesia Universal no es fácil, pero como es Bergoglio, es insistente, va haciendo el camino, me imagino que debe estar sanamente preocupado en que este camino que se está haciendo no se corte el día que él no esté